El conflicto armado es uno de los flagelos que se encuentran adheridos a nuestra historia, así como las diferencias económicas, los problemas en la posesión de tierras, la falta de políticas rurales y las instituciones estatales que brillan por su ausencia. Situaciones que han tenido por escenario distintos y particulares territorios de nuestro país, entre ellos nuestro departamento de Córdoba. Para el que la violencia ya es una costumbre y convivir con situaciones sangrientas no es precisamente algo fuera de lo común. El conflicto armado trae consigo situaciones que nos hacen replantear y considerar el concepto de libertad como una virtud que poseemos todos los seres humanos. El reclutamiento forzado, el uso de menores para la guerra, niños, niñas y adolescentes que se ven obligados a abandonar sus hogares, familias, sus proyectos de vida para convertirse en peones y partícipes de una guerra que no les pertenece, nos hace preguntarnos dónde está su libertad de decidir lo que quieren hacer con sus vidas. Si es que en algún momento la tuvieron, la han perdido por nacer y por padecer de terror. El sur de Córdoba es una de las regiones con más líderes asesinados en lo que lleva la firma de los acuerdos de paz, pues los grupos al margen de la ley intentan tomar el control de importantes rutas del narcotráfico que fueron abandonadas por las FARC, una disputa que atemoriza aún más a los habitantes de esos municipios, porque solo los convierte en el objetivo de más entes generadores de violencia. Resulta irónico entonces que dentro de este país aparentemente garante de los derechos, estas comunidades no puedan disfrutar de cosas tan simples como salir a la calle, hablar con sus vecinos o alzar la voz por sentirse inconformes con alguna situación. La democracia que declaramos y reafirmamos como país no es tan obvia para estas personas ni en estos territorios, cosa que en efecto debería preocuparnos como futuros abogados y como ciudadanos. Los más afectados por el horror siempre han sido los vulnerables, campesinos, pobres, indígenas, hijos perdidos y abandonados de un gobierno que luego les exige creer estar al mismo nivel de quienes no han tenido que sufrir este tipo de dificultades y han podido gozar de la dignidad que merece la humanidad. Estamos en condiciones privilegiadas con respecto a cosas que uno supondría que todo el mundo debería tener, el ser dueño de uno mismo. En cuanto a la igualdad, el conflicto armado en Córdoba es una de las consecuencias de ausencia estatal debido a que, gracias a estos conflictos, se están vulnerando los derechos fundamentales de las personas y muchos ciudadanos, que no tienen la facultad de defenderse ante el Estado, porque estos no responden para ellos. Pero nos hace deducir el por qué esos grupos beligerantes hacen lo que hacen, porque tienen considerado el hecho de que no tendrán consecuencias. En abril de 2021, los campesinos e indígenas son los principales afectados en el desplazamiento masivo en Córdoba. Más de 2.000 familias, de las cuales 1.059 son niños y niñas, situación que, según la Defensoría del Pueblo, genera aún más terror en las poblaciones y propicia la continuidad de estos desplazamientos, que ocurren por cuenta de amenazas, reclutamiento forzado, homicidios y disputas por el control territorial y social, vulnerando así los derechos humanos. Todas estas personas tienen que tener la libertad de hacer lo que quieran con sus vidas. Volviendo a lo ocurrido con las familias indígenas, estos problemas de desplazamiento crean para sí hacinamientos, creando para ellos dificultades en cuanto a la alimentación y son expuestos a enfermedades donde estas familias no tienen la igualdad o la posibilidad de requerir a trabajos o a un ingreso médico para solucionar sus problemas. Estas personas tuvieron que huir a la fuerza de donde residían por medio de amenazas, por medio de mensajes viles como el homicidio. Muchos tuvieron que abandonar el hogar por reclutamiento forzado, restricciones a la movilidad y al momento de que estas poblaciones presenciaran todos esos hechos no les quedó otra opción que abandonar el lugar donde residían. ¿Dónde queda aquí la igualdad de los derechos? ¿Por qué todas estas personas tienen que ser desterrados de sus habitaciones por medio de explosivos? Porque debe existir disputas de control territorial y social. El Estado debería velar por los derechos de estas personas y así traer consecuencias y beneficios para las personas afectadas. Todos deberíamos tener el derecho de tener una vida digna y un trabajo digno, y que todos nuestros hijos y seguidores puedan tener un estudio y una educación completa, sin la necesidad de existir una violencia entre nosotros, porque los derechos aquí no se están cumpliendo.
Muchas veces, cuando en nuestra sociedad cordobesa se presentan distintas situaciones que abarcan problemáticas que nos afectan directamente como ciudadanos, ya pueden ser casos como lo es la toma del poder por parte de los grupos al margen de la ley que lo hicieron mediante las armas, las distintas redes de narcotráfico que se llevan al año vidas de jóvenes inocentes que no tienen responsabilidad en ello, en realidad problemáticas que pueden ser analizadas desde la ausencia estatal, la inexistente libertad que tenemos como ciudadanos, que según la Constitución siempre debe ser un derecho fundamental. Y si al momento en que transcurren estos hechos nos cuestionamos si en realidad afectan a todas las marcadas clases sociales en los distintos municipios de Córdoba, cuando normalmente se realiza un análisis de tales perspectivas, suele enfocarse fundamentalmente en la justicia que debe existir en una sociedad, siendo el principal punto donde se abarca dichas problemáticas de una naturaleza tan violenta. El problema en realidad es que debería ser imposible hablar de justicia cuando no se busca solucionar las afectaciones, cuando no existe la libertad. Y otro caso sería cuando no se puede evidenciar una igualdad entre todos. Las anteriores situaciones que hemos hablado acerca del conflicto armado en Córdoba, que por su naturaleza son demasiado difíciles de solucionar, gracias a que el resto del país que no se encuentra emergido en ellas, llegando a tomar una postura de indiferencia ante todo esto, perdiendo cualquier tipo de interés por la cruda realidad de los hechos que ocurren y que afectan a miles de personas inocentes. La vulneración masiva de todos sus derechos, que la mayoría de veces parece ser tan evidente para quien las vive de primeras y tan inexistente para quien no puede ni quiere verla. Los dirigentes políticos, quienes deberían encargarse principalmente de mejorar y evitar completamente situaciones de tal tipo, con el manejo necesario del poder, lo que hacen es vender una historia distinta a la que en realidad está sucediendo, diciéndole a toda la comunidad que todo está muy bien y que su seguridad está garantizada, cuando en verdad es muchísimo más peligroso el simple hecho de salir a la calle o muchas veces sin ningún tipo de vergüenza, hacen la vista gorda. Toman una postura completamente indiferente, esperando que eso se solucione por sí mismo, llevándose así muchas víctimas inocentes, muchas afectaciones. Este tipo de posturas no solo podemos verlas en las personas que ejercen la política en Colombia o las personas que ejercen el poder directo, sino también en las familias que por su situación económica, la cual es muy elevada, llegan a tener diversos privilegios que la mayoría de personas no tienen. Cuando transcurría la situación del paro armado hace 2 semanas, donde unas cuantas personas realizaban con plena normalidad una boda, sin correr ningún riesgo en cuanto a su seguridad. Mientras que en la otra cara de la moneda, en la otra cara de la realidad, todos los negocios y habitantes se encontraban encerrados por órdenes de los grupos al margen de la ley, que mediante sus armas ejercían el miedo. Es difícil hablar de nuestro ideal, que nuestro ideal es buscar una justicia cuando la realidad abarca más problemáticas que anteceden a esta, llegando a ser fundamentos para la no existencia de una justicia verdadera y necesaria para todos los ciudadanos.